Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Esperen que me ubico bien. Hemos cambiado la escenografía, sepan disculpar, estamos viendo de mejorar un poquito la calidad visual y de sonido de los Mates con Historia. Bueno, espero que estén bien, que hayan disfrutado el último dedicado a la figura de Juana de Arco. Y hoy vamos a seguir en Europa. Un siglo más tarde, un tema que a mí me parece interesante plantearlo como disparador para entender esto del gobierno espiritual y el gobierno terrenal, la relación iglesia-estado, iglesia-imperio en el año 1526-1527, episodio al que nos vamos a referir hoy, que es el saqueo de la ciudad de Roma, ¿sí? Il gran sacco di Roma. Italiano, el saqueo de la ciudad de Roma que tuvo lugar a partir del 5 de mayo de 1527. Al frente del papado estaba el Papa Clemente VII, estaba acá con mis apuntes, un libro que ahora les voy a contar. El Papa Clemente VII, su nombre era Giuliano di Medici, era de la familia de los Medici, dueños de Florencia en esta época, ¿sí? Para ubicarnos y ver quién era quién en el tablero de ajedrez de la política europea de comienzos del siglo XVI. El Papa Clemente VII en Roma, de la familia de los Medici. Es la época en la que el papado está bastante rehén de las facciones italianas, ¿sí? Ahí había también una batalla de fondo de dos familias importantísimas en Roma, los Orsini y los Colonna. Orsini, Colonna, tenían cardenales en el colegio cardenalicio, en un contexto complejo. 10 años antes, como si esto no fuera poco, Martín Lutero, monje agustino, alemán, había clavado en la puerta de la catedral de Wittenberg, en su Alemania natal, sus tesis, ¿no? Sus famosas tesis, las 95 tesis de Lutero, y se iniciaba esto que llamamos la Reforma Luterana, 10 años antes. En agosto de 1526, el famoso sultán Soleimán, el sultán Soleimán I, el Magnífico, al frente de sus tropas otomanas, los turcos, ¿sí? Los turcos habían derrotado a los húngaros, en la famosa batalla de Moax, y se habían establecido, habían tomado control y estaban ya casi a las puertas de Viena, el corazón de Europa. ¿Y quién? El otro actor a quien se va a responsabilizar del saqueo de Roma, el rey de España, rey de Castilla, Carlos I de España, nieto de los reyes católicos, pero que al mismo tiempo va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V de Alemania, la misma persona, ¿sí? Lo hemos nombrado en muchos mates, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, la misma persona. Él había nacido en Flandes, la actual Bélgica, diríamos, que era posesión española, pero rápidamente se trasladó, siendo un joven, ¿no?, a ocupar el trono español. Tenía lugar, por tanto, para España la conquista de América, y al mismo tiempo Carlos, en su condición de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía sus ojos puestos en el corazón del continente con esta cuestión religiosa.
Un cisma en la Europa cristiana de entonces era un cataclismo, no solo desde el punto de vista religioso, ciertamente, sino desde el punto de vista militar, político, económico. Y el libro que yo les recomiendo es un libro que Imperiofobia y Leyenda Negra. Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea, un librazo, sinceramente un librazo, lo he disfrutado mucho leyéndolo. Ella analiza la cuestión de la imperiofobia. Siempre dice, en todos los imperios del mundo ha habido una imperiofobia, una leyenda negra contra el imperio romano por parte de los griegos. Es decir, todo poder alternativo que pretendía disputar cuotas de poder al imperio de turno se ha valido, la tesis de Elvira Roca Barea, que desarrolla muy bien, se detiene por supuesto en el imperio español, ¿no? Se detiene especialmente en el imperio español, ha tenido una leyenda negra que se ha valido de más o menos siempre las mismas armas, verdades a medias, mentiras a designio, una fenomenal maquinaria propagandística, y en algunos casos ha tenido éxito y en otros no tanto, ¿no? Y al hablar de la imperiofobia contra los españoles, Elvira Roca Barea se pregunta y recurre a esto del saqueo de Roma, ¿no? Porque dice, ha quedado en el inconsciente colectivo europeo como que el responsable fue el emperador Carlos I o Carlos V, pero básicamente que los responsables fueron los españoles, ¿no? Los españoles. El saqueo existió, pero ¿qué dice Elvira Roca Barea? Me permito leer, como siempre, algunos párrafos, ¿no? Dice, uno de los motivos más famosos de la leyenda negra es el saco de Roma. Fue usado no solo en el contexto de la hispanofobia italiana, hubo una hispanofobia italiana, que aludía a cuestiones raciales, ¿no? Los italianos, claro, estamos en la época en la que va a haber papas españoles, a los Alejandro VI, por ejemplo, de la familia de los Borgia, o Borja, y el Imperio Español va a tener control sobre puntos emblemáticos de la península, ¿no? Sobre todo el reino de las dos Sicilias, ¿no? Entonces, claro, los italianos no veían con mucho agrado que un pueblo que ellos consideraban incluso racialmente inferior, por la mezcla de la sangre ibérica, celta, sarracena, moro, judíos, ¿no? Había una hispanofobia latente, dice Elvira Roca Barea en su libro, respecto de los españoles, y ahora viene como anillo al dedo la cuestión del saqueo de Roma, ¿no? Fue usado no solo en el contexto de la hispanofobia italiana, sino también luego por el protestantismo, y en general ha ido apareciendo una y otra vez como argumento inapelable que demuestra la barbarie infinita de los españoles. Sobre el saqueo de Roma hizo Martín van Heemskerk unos grabados maravillosos en 1555, vamos a tratar de colocar algunos. Los grabados de entonces eran formidables para difundir la leyenda negra, ¿no? También van a estar los famosos grabados de De Bry, otro holandés, respecto de la obra de Bartolomé de las Casas, que hablaba de con grandes exageraciones y grandes inexactitudes respecto del rol de los españoles en la conquista de América sobre los indios, ¿no? Bien. Los grabados eran como las tecnologías de punta hoy en materia comunicacional. Se transformaron en una herramienta propagandística magnífica. Y acá empieza a analizar más el fenómeno histórico, Elvira Roca, y dice, muchas ciudades italianas habían sufrido pillajes que han sido perfectamente olvidados por la historia y por la gente, porque no se convirtieron en materia nutritiva de ningún prejuicio. Sin ir más lejos, los ejércitos que enviaron a Italia Enrique VIII, rey de Inglaterra, y Francisco I, rey de Francia, con la excusa de liberar al Papa, como Jiménez de Quesada explica con gran pormenor,
provocaron más muerte y destrucción que los ejércitos de Carlos I, y nadie dice nada. Hay que decir en honor a la verdad que hubo italianos que defendieron a los españoles de ser los protagonistas de aquella tragedia, algunos incluso claramente antiespañoles, pero los prejuicios tienen la capacidad de reescribir la historia. Sucede como en el caso de las meretrices españolas en Roma. ¿Hubo españoles en aquel saqueo? Sí. ¿Tuvo el Imperio Español alguna responsabilidad en que se produjera? Sí. Pero también hubo hombres, y muchos, de otras naciones responsables de aquel hecho lamentable. Y sin embargo, el saqueo de Roma no ha servido para menoscabar su reputación. No podemos estar de acuerdo con Thomas Dandelet cuando afirma que el saco, más que ningún otro suceso histórico, dio origen a la leyenda negra italiana de los españoles. El saco de Roma fue usado como munición por los prejuicios antiespañoles. No engendró esos prejuicios. Si tal fuera el caso, habría provocado opiniones desfavorables contra los propios italianos o contra los alemanes, que participaron en mayor número que los españoles en el pillaje. Nada permite afirmar que el saqueo fuera ordenado por el emperador. Probablemente el duque de Borbón no quería más que darle un susto al Papa y no imaginó que él mismo, el duque de Borbón, iba a morir casi inmediatamente y que una vez desencadenado el caos, ya no habría manera de dominar la situación. Ahora bien, los contemporáneos no pensaron en Carlos I sin motivo. Era bien sabido que el emperador estaba furioso con el Papa y todos sabían que tenían motivos. Clemente VII, nacido Giulio de Medici, debía agradecimiento al emperador porque había restaurado el poder de su familia en Florencia y había gastado enormes cantidades de oro para promoverlo a la silla de San Pedro. En lugar de eso, se negó el Papa a renovar la Santa Liga en 1523 y en 1526 firmó una alianza con Francia que se formalizaría en la Liga de Cognac y continúa desarrollando María Elvira de Roca Barea lo que fue el saqueo de Roma. Hay que aclarar algo que a mí me parece interesante de sacar como enseñanza. Era la época en la que los papas claramente estaban inmersos en la política europea del momento, ¿no? Eran reyes de estados pontificios terrenales, eran gobernantes, sin haber perdido su condición de pastores de la Iglesia Católica. Pero entonces lo que hay que entender es cómo puede ser, porque la pregunta que me gustaría formularnos es ¿cómo puede ser que el catoliquísimo Carlos I de España, que va a terminar sus días abdicando al trono en favor de su hijo, Felipe II, y se va a recluir en oración en el monasterio de Yuste, ¿sí? Era un hombre empapadísimo de una visión cristiana de la vida, el nieto de los reyes católicos. ¿Cómo él va a permitir que tropas de mercenarios, porque van a participar las tropas imperiales, va a haber españoles, pero también va a haber 15.000 mercenarios alemanes, 15.000 mercenarios alemanes, muchos de ellos comandados por este duque de Borbón que mencionábamos recién, ¿no? Los lansquenetes, iban armados de una pica, ¿no? una lanza. Creo que el nombre de lansquenete sería la versión castellana de Landsknecht, siervo de la tierra, ¿no? Mercenarios de origen alemán. Y va a haber también italianos en los ejércitos imperiales. Van a entrar a Roma. Al ser muerto en batalla el duque de Borbón, en el primer día de la batalla, las tropas quedan sin comandancia, sin conducción, entran a la ciudad eterna y producen el saqueo.
episodios lamentables, ciertamente, la profanación de iglesias, la violación de mujeres, de religiosas, el robo a residencias particulares. Clemente VII se refugia en el famoso Castel Sant'Angelo, ¿sí? El famoso castillo redondo, ¿no? Que era el viejo mausoleo del emperador Adriano, ahí sobre el Tíber, y va a estar 7 meses recluido en Sant'Angelo, Clemente VII, hasta que pudo pagar un poco el rescate y poder liberarse, ¿no? El emperador Carlos V, Carlos I, rey de España, va a dar exteriormente pruebas o muestras de verse profundamente perturbado por lo que había ocurrido. Eran sus tropas, finalmente, eran sus tropas, ¿sí? Pero hay ahí una cosa que no se entiende muy bien. Pareciera como que quiso escarmentar al Papa, lo quiso escarmentar, lo puso preso de alguna manera. Carlos I lo puso preso, le paró el carro, diríamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque después se van a amigar, se van a conciliar, ¿no? Porque el Papa, Clemente VII, era de los Medici, no podríamos decir que era un ingenuo, ¿no? La familia Medici, el pontificado, 15 siglos ya manejando las cuestiones diplomáticas. Y el Papa se había desentendido de quien en definitiva era el gobernante europeo que más apoyaba a la Iglesia, sobre todo en el frente interno respecto de la herejía luterana, los españoles, y en cambio va a optar esta Liga de Cognac, llamada Liga de Cognac, de 1526, se entiende con el rey de Francia, que a su vez, esto está demostrado, se entendía perfectamente bien con el sultán otomano. Entonces, el Papa, la cabeza visible de la cristiandad, aliado por omisión de los infieles que masacraban a los pueblos de los Balcanes, que habían tomado Constantinopla un siglo antes, que ahora habían masacrado al pueblo húngaro. Entonces posiblemente el emperador Carlos V haya dicho, bueno, vamos a hacerle entender a su santidad Clemente VII que si va a jugar en política, tiene que aliarse con nosotros, no puede aliarse con los enemigos tradicionales de Europa. Entonces, el hecho fue grave, sí, claro, por supuesto. Fue lamentado por parte del propio emperador en sus expresiones públicas, sí, pero claramente hubo una intencionalidad política por parte de Carlos I de España, V de Alemania, el campeón en la defensa de la Iglesia y de la catolicidad en los próximos años, con el cisma luterano en estado embrionario, habían pasado 10 años, pero en la época, ¿sí? Apenas empezaba esta cuestión, la cuestión de la reforma protestante. Y a mí lo que me interesa rescatar es lo siguiente, que a veces los católicos no tenemos demasiado en claro. Lo que dice o cómo actúa la Iglesia y su cabeza, el Papa, cuando lo hace ejerciendo el poder espiritual que le es propio, el poder espiritual, el Papa como pastor de un rebaño, pastor de la Iglesia, cabeza de la Iglesia como comunidad de los fieles bautizados, y en cambio el Papa como regente de un Estado, en ese momento los Estados pontificios, hoy podríamos llamar el Estado de la Ciudad del Vaticano, pero como gobernante mundial, ¿sí? El gobierno de la Iglesia en términos espirituales y el gobierno de la Iglesia, Estados pontificios, Estado de la Ciudad del Vaticano, como gobernante mundial haciendo política terrena, ¿sí? Esto viene a cuento porque yo me acordaba recién de una clase
Ya lo he mencionado, tuve la suerte de tener mi profesor de historia en el colegio secundario, don Luis D'Aloisio, le mando un saludo. Esas clases que él daba y que a mí me quedaban grabadas, algunas frases, ¿no? Año 84, yo estaba en segundo año del colegio secundario, y la Argentina asiste a la convocatoria por parte del presidente Alfonsín de un plebiscito por el sí o por el no con relación al acuerdo de límites con Chile. Los más viejos se acuerdan de esto, el plebiscito por el sí o por el no, respecto de si convalidar o no el acuerdo de límites con la República de Chile, ¿sí? El conflicto era el conflicto del canal de Beagle, 3 islas en la desembocadura del canal de Beagle, la isla, la Picton, Lennox y Nueva, ¿no? Todos los argentinos nos acordamos, la Picton, Lennox y Nueva. 3 islotes, ¿sí? Y el profesor D'Aloisio, católico, él, en un colegio católico como el que yo fui, el colegio de los hermanos maristas, dijo algo muy interesante. Dijo: a ver, vamos a aclarar algo. Nosotros los católicos le debemos obediencia al Papa cuando el Papa habla de cuestiones de fe y de costumbres y de moral. Esto de sus pronunciamientos dogmáticos, el dogma de la infalibilidad papal, cuando habla ex cátedra de estas cuestiones. Nosotros creemos que el Papa está asistido por el Espíritu Santo y por tanto sus definiciones dogmáticas son infalibles. Ahora, eso no significa consentir en todo lo que diga el Papa, porque si el Papa habla de política, los católicos no estamos obligados en conciencia a asentir lo que diga el Papa, ni ahora ni nunca fue así, Entonces, si el Papa, decía el profesor, considera en su lado arbitral que las islas son de Chile, yo como católico argentino puedo disentir, puedo no estar de acuerdo, y no estoy cometiendo ningún pecado, no me condeno, no soy contrario a la Iglesia, no, son dos cosas distintas. Si el Papa habla de política y actúa en política, yo como católico puedo disentir, porque el Papa en política se puede equivocar, y ha habido casos en la historia. Estamos haciendo referencia a uno de ellos. El Papa se alió al enemigo de España, Francia. Se desentendió de la lucha contra los luteranos y encima le hacía el caldo gordo a los turcos. Apareció un monarca español que lo puso en vereda. Le aclaró las cosas. Parece ser que Clemente VII en esos 7 meses de encierro empezó a entender un poquito más en términos políticos, porque la disputa era política, no era doctrinaria. Las tropas imperiales no iban allí a plantear ninguna relectura de las escrituras, ni las definiciones dogmáticas de la fe, no, pasaba por otro lado, y el saco de Roma quedó en la historia también por un hecho pintoresco, si quieren. El 6 de mayo fue cuando se produce la masacre de unos 200 soldados de la Guardia Suiza, ¿sí? Que usan ese uniforme de época tan vistoso, ¿no? tan llamativo, ¿no? La Guardia Suiza prácticamente queda diezmada, tenía el compromiso, el juramento, ¿no? De defender con su vida la vida, la integridad del romano pontífice. Son la guardia privada del Papa desde entonces hasta la actualidad, ¿no? La Guardia Suiza. En el saqueo de Roma, prácticamente ofrendaron su vida todos los de la Guardia Suiza, ¿no? Entonces, episodio histórico que siempre nos deja una enseñanza. Porque cuando los papas, la Iglesia, juega en política y va más allá de aquella misión que le es connatural, consustancial, por propia palabra de Cristo nuestro Señor, cuando
le dice los pecados les serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen. Es decir, es una comunidad de fe que busca la salvación de las almas y la conversión del mundo. Ahora, cuando los papas hablan y se meten en política, deben entender, y nosotros los católicos debemos entender, que no están amparados por el dogma de la infalibilidad, y así como en 1527 el emperador Carlos I le hizo saber a Clemente VII que había pasado una raya, que estaba jugando en política y que por tanto debía aceptar las consecuencias de ese juego, bueno, cuando la Iglesia incurre en esa misma situación, no digo que no pueda hacerlo, lo que digo es que estamos en otro plano que excede lo espiritual. Haya sido con los turcos otomanos 5 siglos atrás, es como si hoy el Papa fuera vocero de las Naciones Unidas, por dar un ejemplo, ¿no? De un poder internacional hoy, político claramente, obliga en conciencia a los bautizados la palabra del Papa que nos dice, o nos dijera, supongamos, por vía hipotética, que hay que acatar ciegamente las resoluciones de la ONU. Claramente no, claramente no. ¿Puede equivocarse en ese juego de fuego? Claro que puede equivocarse. Hay antecedentes, hay antecedentes. Bien, espero que les haya parecido interesante este Mates con Historia. Estamos en la parte internacional, historia de Occidente. No nos es ajeno a nosotros los sudamericanos, porque creo que son elementos como el de Juana de Arco y quizá Mates con Historia que vuelva o que tengamos en el futuro. Pero prometo, para los que son más amantes de la historia argentina, pronto volver. Les dejo un saludo, que estén bien.